Lo primero, los agradecimientos, el agradecer la invitación y las palabras de Diego, que efectivamente nos conocemos hace muchos años, ya nos une una relación de amistad. Y bueno, también una satisfacción de estar aquí en la Universidad de La Rioja, que siempre pues es una satisfacción porque formamos parte también del Campus Iberus, hay mucha relación entre las dos universidades y es la segunda vez que me invitan. Eso también indica que a lo mejor no hice el todo mal la primera vez, si no, no me hubieran invitado. Así que también pues una gran satisfacción. Gran satisfacción también porque los resultados de aquella reunión, como bien ha dicho Diego antes, han dado sus frutos en una magnífica publicación que, si no la conocen, pues les invito a conocerla, sobre el cerco de Logroño. Y sin más, pues señalar que la presentación que yo voy a traer hoy pues guarda una relación con lo que hace 2 años ya presenté aquí mismo, pero así como entonces pues hablé efectivamente más bien de los agramonteses y de los bovemonteses de hoy y de las representaciones sociales, de cómo se ve hoy en día todos estos temas en Navarra, pues hoy nos vamos a ir ya al pasado, a presentar de verdad a los agramonteses y a los beomonteses, sobre los cuales, pues, como decía ya entonces, hay una imagen que a veces está un poco distorsionada, ¿no? El marco cronológico que me he fijado, 1450-1522, supone, si se fijan, un conflicto de 72 años. Es verdad que a partir de 1507 hay, digamos, un parón en ese conflicto, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos es una situación de inestabilidad permanente durante 72 años. Y es muy fuerte hablar de una guerra de 72 años, pero es que es la realidad que se produjo en Navarra. Navarra había estado en paz prácticamente, podemos decir, desde el año 1276, que es la llamada Guerra de la Navarrería, hasta 1450. No hay conflictos interiores. Navarra estaba acostumbrada a una paz importante, a una estabilidad institucional también muy importante, y a partir de esa fecha, 1450, el reino se divide y digamos que todo ese proyecto político que había en Navarra pues se va al garete y comienza este periodo larguísimo de 72 años que acaba con una internacionalización del conflicto y implicando pues a los habitantes de Logroño en este tema que nos ocupa aquí, que es, digamos, el colofón, ese intento de recuperación de Navarra, del año 1521-1522. Bien, bueno, yo suelo hablar de estas cosas en Twitter. Si alguien tiene Twitter, pues estoy ahí activo, ¿no? Se me puede encontrar fácilmente, y de vez en cuando hago pequeños hilos de Twitter sobre algunas de estas curiosidades que tiene la guerra y sobre todo algunas de las crueldades, que son las que estoy investigando en la actualidad, las crueldades que tuvo este conflicto. En cuanto al cuestionario que me he planteado, primero haré un planteamiento muy general para que, supongo que hay gente que no estuvo en 2019, entonces pues plantear un poco cómo es el conflicto en sus líneas generales y luego después centrarnos un poco en la parte que estoy investigando ahora, que es esto que tenemos aquí, el léxico que se puede encontrar en las fuentes, sobre todo con la intención de poder definir mejor quiénes son esos grupos de agramonteses y beomonteses sobre los cuales se ha hablado mucho, pero que de alguna manera no los tenemos del todo definidos. Sabemos globalmente una serie de nobles, pero hay preguntas que son importantes y que conviene responder. Por tanto, lo que voy a contar hoy es un poco primicia, por decirlo así, primicia de este trabajo que estoy a punto de entregar a una revista y que he titulado El nombre y el rostro del enemigo, discursos sobre la violencia entre agramonteses y beomonteses en el periodo pues, puramente del siglo XV, 1450-1500 es el periodo que me he marcado, ¿no? Porque el conflicto es largo y por lo tanto manejar toda la documentación es complicado. Comienzo, eso sí, por explicar un poco la visión actual de los agramonteses y los beomonteses
lo que hoy en día en Navarra la gente sabe sobre agramonteses y biomonteses. Y empiezo por aquí porque en Navarra este es un tema, ya lo dije en 2019, este es un tema que preocupa mucho. Es decir, tú le preguntas a un navarro de una cierta edad sobre los agramonteses y biomonteses y tiene una opinión y además le preocupa y además conoce algunos nombres. Es un tema que tiene, por lo tanto, una repercusión social y obviamente tiene una repercusión política, como se podrán imaginar. Estamos hablando de la conquista de Navarra y de la pérdida de la independencia del Reino de Navarra, y en el contexto político actual, pues a nadie se le escapa que esto es controvertido por lo menos, ¿no? Bueno, ¿cómo ve la sociedad actual a los agramonteses y a los biomonteses? Bueno, pues en general ve héroes y ve villanos. ¿En virtud de qué? En virtud de un análisis tradicional historiográfico que es el análisis de la legitimidad. Es decir, lo que preocupa a la gente en Navarra es si tal o cual candidato era legítimo o no, y si tal o cual noble defendía a un rey legítimo o no. Y aquí nos damos palos, pero a base de bien. Yo lo que propongo es romper ese discurso. La legitimidad, claro, ambos bandos se creían legítimos. Y vamos a ver por qué. En general, y muy a grosso modo, porque hoy en día, pues a través de redes sociales siempre podemos ver que hay gente para todo, pero lo podemos hablar en general. En general, los agramonteses son los buenos, socialmente. La gente, cuando en Navarra preguntas por Pedro de Navarra, que es el mariscal de Navarra, la familia Navarra ostentó tradicionalmente el título de mariscal, pues Pedro de Navarra es don Pedro de Navarra, el resistente hasta el último momento en la conquista de Navarra, que fue apresado, llevado a Simancas y allí murió fiel a sus ideas y a los últimos reyes de Navarra, Juan de Albret y Catalina de Foix. Por tanto, los agramonteses tienen solera, son muy apreciados como héroes de la resistencia frente a la invasión castellana. Esto es así. No hace falta decir a quién le gusta más, dentro del espectro político actual, a quién le gusta más este tipo de ideas. Yo creo que se lo pueden imaginar. Por lo tanto, bueno, pues nos vamos a encontrar homenajes a Pedro de Navarra, libros a favor del mariscal Pedro de Navarra, etc. Otro de los personajes sería Jaime Velaz de Medrano, el héroe del castillo de Amayur o de Maya, resistente también frente a las tropas que asedian el castillo de Amayur, las tropas castellanas, que resulta que son navarras en su inmensa mayoría, pero bueno, esto es... pues aquí pongo simplemente un artículo de un político navarro, Pachi Zabaleta, de la izquierda Berchale, reivindicando una calle para Jaime Velaz de Medrano, porque fue el que resistió en el castillo de Amayur. Por lo tanto, esa visión positiva de todos ellos. Esta tarde viene Pello Monteano. Luego uno lee el libro de Pello Monteano y Jaime Velaz de Medrano, desde el momento en el que a finales de 1521 se adueña del castillo de Amayur, comete tropelías, asesinatos, torturas, asalta la vía San Esteban, pero aquí se pide una calle en Pamplona para este personaje, porque con lo que nos quedamos es con su heroísmo en la resistencia frente al invasor. Y luego tenemos al malo, y aquí pongo una caricatura hecha por el dibujante de Diario de Navarra, César Oroz, quizás conocen por algunos de sus dibujos. César Oroz, que ahora es alumno nuestro, ahora es alumno nuestro en la Universidad Pública de Navarra. Y tiene un libro, porque él se ha implicado mucho en este tema, y él es clarísimamente pro agramontés. En sus libros se aprecia clarísimamente. Entonces el malo es el conde de Lerín, el líder de los biomonteses, donde se le pinta con esta cara, ya se ve, es maligno, ¿no? El conde de Lerín. Y esta, pues hay que decir que es una interpretación de buenos y malos bastante extendida, ¿no? Incluso tradicionalmente, esto es un pequeño extracto de un erudito local que es Miquel Burgui de Ujue, que él comenta un dicho, yo se lo he oído solo a él, pero él dice que hay un dicho que eres más malo que el conde de Lerín. Y sí que es verdad
que es el malo oficial. Uno ve la historiografía o lo que la gente cree y el conde de Lerín es el malo, el bandolero feudal o el malhechor feudal por excelencia, el conde de Lerín. Bueno, pues esto es básicamente como se ve, simplificado mucho, pero esto es como se ve hasta el momento. Y por qué creo que es importante, y aquí también radica un poco el por qué creo que es importante profundizar y volver a trabajar sobre un conflicto que se conoce muy bien en su final, es decir, poco vamos a aportar sobre 1512, 1521, siempre vamos a poder aportar cosas nuevas, pero es verdad que la documentación de estos momentos finales del conflicto está muy estudiada y en cambio hay unas lagunas importantísimas desde 1450 pues prácticamente hasta 1494 desde luego, donde ya el trabajo de Álvaro Adot en su tesis doctoral pues nos ha revelado pues más cosas, pero seguimos trabajando con los textos tradicionales, que son los estudios que hicieron a finales del 19 los investigadores franceses Boissonade y desde Vis du Désert. Es decir, que seguimos con obras todavía pues antiguas, que están muy bien, estuvieron muy bien en su momento, pero que hace falta una revisión. Lo primero es que, y aquí ya estoy innovando un poquito, aquí ya estoy intentando introducir un elemento novedoso sobre el relato tradicional de la guerra de Agramonteses y Biomonteses. Entiendo que hay tres conflictos, no un solo conflicto. Y querer ver un solo conflicto, pues entonces nos lleva a simplificar lo que tenemos ahí y a ver y acabar viendo solo ese conflicto que yo decía de legitimidad. Que pues a mí me interesa poco, me interesa saber por qué un bando creía que era legítimo, por qué el otro bando creía que era legítimo o por qué un bando creía que el otro no era legítimo. Vale, pero eso es un discurso de entonces. No podemos hacer ese discurso ahora ni meternos en esa pelea de legitimidad ahora. Y desgraciadamente la historiografía a día de hoy lo sigue haciendo. Y hemos tenido este año pruebas en Diario de Navarra con cartas cruzadas donde de nuevo en el fondo estamos debatiendo sobre eso. Pues historiográficamente me parece un atraso. ¿De acuerdo? Tomando una idea de José Ángel García de Cortázar, que es un magnífico historiador y que para un escenario muy similar al nuestro, que son las luchas de bandos del País Vasco, coetáneas de las luchas de bandos o de los agramonteses y biomonteses en Navarra, pues he querido hablar de estos tres conflictos. Un conflicto dinástico que es evidente, que les puede sonar, que es el conflicto que se inicia entre el príncipe de Viana y su padre, el rey Juan II. Un segundo conflicto que es el propiamente nobiliario, los odios de la clase nobiliaria, las envidias de la clase nobiliaria y las luchas por el poder entre esos dos bandos nobiliarios conocidos, agramonteses y biomonteses. Y un tercer conflicto que es el conflicto social, de tipo vertical, entre esos nobles que se hacen presentes en sus señoríos y comunidades rurales que de repente se sublevan, se rebelan contra ese poder de los nobles, y eso es un factor importante también dentro del conflicto global. El conflicto dinástico se inicia, bueno, ya saben que en Navarra las mujeres podían reinar, en ausencia de un heredero varón. La mujer, la hija del rey, podía heredar el reino y reinar. Y tenemos ejemplos de varias reinas titulares, reinas propietarias del reino de Navarra. Serían Juana I, Juana II, Blanca de Navarra y luego Catalina de Foix. Reinas propietarias, reinas, señoras naturales, que se dice del reino. No obstante, lo que sí es cierto es que cuando una mujer entra a reinar, en todos los casos hay problemas de legitimidad, o al menos hay dudas, y se producen conflictos. Si bien con la sucesión de Carlos III, cuando murió en 1425, no hubo problemas y su hija, la reina Blanca, heredó el reino sin problema, a la muerte de Blanca de Navarra sí que se suscitaron los problemas. Porque Blanca de Navarra había casado con Juan II, que luego será Juan II de Aragón, y ahí sí va a surgir un problema fuerte, porque Juan II es un rey y una persona de una personalidad muy singular, una muy fuerte personalidad, que no quiere renunciar al trono de Navarra. Esto es también una cuestión que ahora hablaremos.
Por otro lado, el conflicto nobiliario, estudiado por mi compañera y también profesora en su momento, Eloísa Ramírez, que es el conflicto nobiliario. Ella estudió las solidaridades nobiliarias y los conflictos políticos en Navarra en su tesis doctoral, en un trabajo brillante, un estudio prosopográfico donde se veían todos los lazos que tiene entre sí esa nobleza. Y por último, ese conflicto social del que hablo, conflicto vertical, donde yo voy a utilizar un concepto que tampoco es mío, que está tomado de otro autor, que es Salustiano Moreta, que es el de malhechor feudal, que creo que es plenamente operativo en el caso de Navarra. Entonces, donde yo decía que había héroes y villanos, yo no veo ningún héroe en este conflicto. Yo lo que veo son malhechores feudales. Donde ese concepto de Salustiano Moreta se aplica perfectamente en Navarra. Y no es que no solo se aplica, sino que se utiliza veladamente también la palabra de malhechor para ellos. Bueno, comenzamos pues por el conflicto nobiliario, ¿no? El conflicto nobiliario lo voy a explicar muy rápidamente, pero para decirlo así, de manera general, en Navarra no hubo grandes señoríos nobiliarios hasta comienzos del siglo XV, por decirlo así de una manera general. Los antiguos señoríos fueron desapareciendo. El vizcondado de Tartàs desaparece a mediados del siglo XIV, el señorío de Leé también al norte de Navarra va desapareciendo. Nos quedamos prácticamente sin grandes señoríos. ¿Y eso qué quiere decir? Que toda Navarra, o la inmensa mayor parte de Navarra, es señorío de realengo, pertenece al rey. Y el rey es un señor que está allí lejano, que no me presiona, me pide la renta todos los años, pero no me presiona para otras cosas, porque tiene muchísimas rentas. Incluso luego tendrá la posibilidad de recaudar impuestos. Con lo cual, es interesante ser de realengo. En el momento en el que tienes como señor un noble, ese noble va a estar mucho más presente. Posiblemente construya su castillo, su palacio, en las cercanías, en el propio pueblo. Y entonces, amigo, ese noble es más incómodo, porque además no tiene otras rentas, solo tiene en el pueblo. Y va a querer extraer de ese pueblo todas sus rentas y todo lo que pueda. Por lo tanto, a partir del siglo XV empezamos a ver a algunos nobles aparecer ahí. ¿Quiénes son estos nobles? Son, en general, miembros de la familia real, bastardos de la familia real, o bien personas que han hecho algún tipo de servicio muy especial al rey. Por ejemplo, el primer señorío importante que tenemos es el que acabará siendo el vizcondado de Valderro. Voy a ponerlo ahí. El que acaba siendo el vizcondado de Valderro, que aparece en 1408, ya vienen entregándose desde mucho antes las rentas de Valderro a la familia Echauces-Peleta. ¿En virtud de qué? De el salvamento que Miguel de Echauz hizo al rey Carlos II, que había sido apresado, estaba en prisión en Francia, y allí constituyen una especie de comando que lo liberan. El jefe, el cabecilla de ese comando es Miguel de Echauz, y Miguel de Echauz recibe el mayor señorío que se había concedido hasta ese momento en Navarra. Claro, Navarra es pequeña, entonces los señoríos que se empiezan a conceder, los más importantes son estos que tenemos aquí: la baronía de Orlegui, el vizcondado de Valderro, el vizcondado de Muruzábal, el condado de Cortes, el principado de Viana, cuando se instituya también para Carlos de Viana, el nieto del rey Carlos III, el condado de Sant Esteban y el condado de Lerín. Sobre todo este último, quizás el más importante, el condado de Lerín, el más decisivo, porque pertenece al líder Beaumontés. El condado de Sant Esteban de Pierres de Peralta pues es posterior. Decir que, no sé si tengo el mapita, me parece que lo he puesto aquí después. No. Bueno, ahí. Los señoríos más importantes están aquí cerquita, muy cerquita bueno, frontera de La Rioja, pero muy cerquita de Logroño. Son esta mancha, digamos, rosa fuerte, que es el condado de Lerín, que incluye por momentos Viana también, y justo debajo una mancha más clarita que sería el señorío de Pierres de Peralta, de los dos Pierres de Peralta, el joven y el viejo, en torno a Falces, Peralta, Marcilla, donde todavía hoy, pues seguramente lo conocerán, el castillo de Marcilla, que es imponente, pues es el testimonio del poder de esta familia Peralta, que fue tan importante, líder del bando agramontés, y Pierres de Peralta, pues un personaje terrible,
otro malhechor feudal, asesino, con todo lo que podamos decir es poco. Estas familias se enriquecieron, construyeron todos estos palacios que tenemos en Navarra fantásticos, algunos se están rehabilitando, convirtiendo en hostales, en hoteles, en cosas distintas, otros se están desgraciadamente perdiendo, como allá arriba el Palacio de Gendulain, un patrimonio magnífico, pero que también pues, es difícil de conservar. Estos palacios no existían. Estos palacios se construyen a comienzos o mediados o incluso finales del siglo XV, pero previamente no existía ninguno de ellos. Todo esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué de repente a comienzos del siglo XV tenemos unos clanes nobiliarios que aparecen ahí de la familia real? Pues sobre todo por el deseo de un monarca, Carlos III. Carlos III es un hebreo, por tanto su familia es francesa, pero sobre todo en su vida pasa largas temporadas en Francia defendiendo el patrimonio familiar de la familia real navarra. Y en esas estancias en Francia coincide con la época del duque de Berry, de los grandes duques de Orleans, de Borgoña. Es una etapa en la que la nobleza francesa es floreciente y tienen unos palacios, bueno, no sé si conocen los palacios del duque de Berry, pero yo estuve hace poco en Poitiers y las maravillas que construyó allí el duque de Berry, pues impresionante. Y Carlos III conoció todo eso. Y cuando vino a Navarra dijo, pues yo quiero una nobleza así de esplendorosa. Era un hombre culto, Carlos III, y quería también un entorno cortesano a la altura de su dignidad regia. ¿Qué pasa? Que Navarra en sí es más pequeña que el ducado de Aquitania. Y por lo tanto las rentas de Navarra no daban para aquellos fastuosos palacios, sino que daban para estos, que no están mal. Pero... Y él se empeñó en contar con una nobleza de ese tipo. Les concedió títulos, les concedió dinero para que construyeran estos castillos y construyó al mismo tiempo el germen de las luchas banderizas en el reino de Navarra. En un reino en el que no había grandes señoríos, en el que no había grandes nobles hasta ese momento. Además, esos grandes señores, esos grandes señoríos que se van a ir creando, que son todos más o menos del entorno de la familia real, se van a mezclar con estos sí, nobles más tradicionales de zonas más concretas de Navarra, que ya estaban a tortas desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, en la zona de Ultrapuertos teníamos la oposición entre agramonteses y, entre la familia Agramont y la familia Luxa. Eran los dos señores más importantes de la zona de Ultrapuertos, de la Baja Navarra. Y allí esa enemistad pues, venía siendo desde el siglo XIV. Lo mismo que ocurriría en el norte de Navarra, en la zona de las 5 villas de la montaña, Vera de Vidasoa y Lesaca, donde a los que teníamos allí enfrentados era el señor de Alzate y el señor de Zabaleta. Bueno, pues esas pequeñas enemistades, que sobre todo se podían ubicar desde la frontera guipuzcoana hasta la Baja Navarra, todo el norte de Navarra estaba trufado de estos nobles a tortas entre sí, que de vez en cuando tenemos documentación sobre las treguas que había que establecer entre ellos, pues se ve mezclado un poco con estos otros nobles que van apareciendo con estos grandes señoríos, hasta el punto de que en el momento en el que se polaricen los grandes nobles, los pequeños nobles van a ir, van a ir detrás, hasta la configuración de estos dos bandos que se pueden ver en el libro de Eloísa Ramírez y nos establece pues más o menos la mitad de la izquierda tendríamos los agramonteses, la mitad de la izquierda los beomonteses, tal y como se van gestando en un inicio. Luego evolucionarán un poquito diferente y habrá algunos apellidos que bailarán, pero esto es lo que podemos encontrar en un principio. Bueno, no tengo reloj, Diego, me irás avisando. Este es el conflicto nobiliario, pero hay, como decía, un conflicto dinástico. Un conflicto dinástico que comienza entre las representaciones que tenemos aquí de Juan II, que estaría en el lado de allí, con las armas de Aragón, y el príncipe de Viana, siempre se le representa así, pues de una manera bastante lánguida, con sus atributos tradicionales, porque el príncipe de Viana destaca por su carácter amable, por ser un hombre culto. Es un hombre que cae muy bien en Navarra. Tenemos la institución Príncipe de Viana, es
la Consejería de Cultura del Gobierno de Navarra. Y todo lo que tiene que ver con la cultura o todo lo que tiene que ver con el Príncipe de Viana suena a cultura. Por eso el Príncipe de Viana cae bien y Juan II cae mal en Navarra. Juan II, digo de manera general, pero es así. A cualquiera que en general preguntas y lo pulsas en redes sociales, el Príncipe de Viana tiene una buena prensa, Juan II tiene una mala prensa. ¿Por qué? Básicamente porque cuando muere la reina propietaria del reino, que es Blanca de Navarra, Juan II permanece, habiendo sido rey consorte, permanece siendo rey de Navarra y no permite que su hijo se titule rey. Pero evidentemente, quien tiene la sangre hebrea y quien tiene el derecho al trono de Navarra es el Príncipe de Viana. Durante 9 años, hasta 1450, no hay ningún problema. El Príncipe de Viana acepta que su padre reine. El Príncipe de Viana acepta el testamento de de Blanca de Navarra, que recomendó al Príncipe de Viana que pues, solo reinase con consentimiento de su padre. ¿Pero qué ocurre a partir de ese momento? Pues que Juan II vuelve a casar con Juana Enríquez, la madre de Fernando el Católico, vuelve a casar y Juana Enríquez entra en Navarra como reina de Navarra. Esto es algo que en ese momento en Navarra determinados sectores no pueden soportar. Juana Enríquez no puede ser nada porque no es absolutamente nada de la familia real navarra. Se puede tolerar a Juan II como consorte, pero a partir de ese momento empieza a removerse de las sillas algunos nobles. En general, cuando habían ocurrido cosas así, con las sucesiones de las mujeres en el reino de Navarra, en general, siempre las villas y los nobles del reino de Navarra se habían confabulado, se habían conjurado para defender a su natural señora. Y en este caso va a ocurrir lo mismo. Eso había ocurrido en 1328, había ocurrido en 1274, había ocurrido en innumerables ocasiones en Navarra. Y aquí vuelve a ocurrir un movimiento social en favor del Príncipe de Viana. Digo que cae bien el Príncipe de Viana, pero no sé si me han seguido antes, pero el Príncipe de Viana, los seguidores del Príncipe de Viana son los beaumonteses y los seguidores de Juan II son los agramonteses. Pero ¿qué pasa al final del periodo? Que los agramonteses eran los que defendían a los reyes de Navarra y los beaumonteses los que entran con Fernando el Católico en Navarra. Eso quiere decir que a la gente de Navarra hoy en día, los que tienen muy buena prensa son los beaumonteses al principio y los agramonteses al final. O sea que somos unos chaqueteros de narices en Navarra, porque apoyamos a unos al principio. No, mira, si apoyas a los beaumonteses, apóyalos siempre. Si apoyas a los agramonteses, ¿qué pasa? Que es que los beaumonteses empiezan haciendo algo que me gusta, luego ya no me gusta tanto. Pues aquí ya estamos hablando de conceptos que no son muy de historiador. Estamos hablando de mis preferencias, mis gustos, como si me gusta un cuadro o no me gusta un cuadro. No, mire, si somos historiadores vamos a ser serios. Y aquí en Navarra pasa esto. La buena prensa es para los beaumonteses al principio porque apoyan al Príncipe de Viana. Bueno. ¿Cómo se produce ese cambio? Lo voy a explicar muy rápidamente con este cuadro genealógico. Aquí en primera instancia tenemos a Blanca de Navarra, arriba, tengo un puntero. Blanca de Navarra y Juan II. A partir de la muerte de Blanca de Navarra en 1441 sobreviene el problema. El problema no estallará hasta 1450, como digo, que es cuando empezará la guerra. Este matrimonio tienen 4 hijos. La mayor, que es Blanca, y el heredero, que es el Príncipe de Viana, van a ser los líderes beaumonteses. Son los que se van a rebelar. Carlos, Príncipe de Viana, y Blanca. ¿De acuerdo? Blanca, que había sido casada con Enrique IV de Castilla en inicio, luego es repudiada. Y la tercera hija, Leonor, casa con el conde de Foix. Gastón IV, un hombre bastante ambicioso y que tiene puesto desde hace tiempo sus miras en el reino de Navarra. Ya lo había intentado más veces entroncar con la familia real navarra. En el momento en el que Carlos y Blanca se rebelan contra Juan II, porque son ellos los que legítimamente tienen el derecho al reino de Navarra,
y se ven apoyados por una facción nobiliaria, Leonor y Gastón de Foix van a hacer exactamente lo contrario, apoyar a su suegro y padre Juan II. ¿Para qué? Para ver si les cae algo. Y efectivamente esto ocurre. El príncipe de Viana es un hombre enfermizo. Si pensamos bien, hay quien cree que fue asesinado, pero bueno, me parece que en los últimos, desde Vises lo demuestra bien, parece que estaba enfermo en el último momento antes de morir. Y muere sin descendencia alguna hasta que, bueno, y entonces Blanca queda como heredera. A Blanca directamente ha sido repudiada, no tiene marido, y discretamente la mandan a Foix, al Bearne, a los territorios de Gastón de Foix, ¿no? Y allí nunca más se sabe de ella. Bueno, lo que se sabe es que se murió, o la murieron. Aquí sí parece que hay un consenso en que Blanca fue asesinada. De hecho, Blanca le dio tiempo a escribir desde San Juan de Piedepuerto una carta lamentable pidiendo al rey de Castilla, a su exmarido, que se hiciese cargo de sus derechos. De ahí que, de alguna manera, a partir de ese momento, los reyes de Castilla van a asumir el liderazgo del bando beomontés. ¿Por qué? Porque van a ser los únicos posibles herederos. Porque a partir de ese momento, solo Juan II, Leonor y Gastón, que son traidores para los beomonteses, ostentan la posibilidad, o son los únicos miembros vivos de la familia real navarra, no hay otro posible candidato. Los beomonteses se quedan sin candidato al trono, por decirlo así. Intentarán en algún momento, a partir de 1464, a partir de la muerte de Blanca, intentarán acercarse a Leonor y que Leonor se enfrente con Juan II. Gastón de Foix hará esa jugada, intentar enfrentarse con Juan II. Y Juan II les va a decir, ojo, que vais a acabar como vuestros hermanos. Y efectivamente, a partir de 1471, Leonor y Gastón de Foix, que en un momento dado fueron eliminados como lugartenientes del Reino de Navarra por Juan II, ya harán piña con Juan II y seguirán siendo hasta el final de sus días sus lugartenientes y sus valedores en Navarra. Por lo tanto, los agramonteses que habían apoyado a Juan II apoyarán a Leonor y Gastón de Foix, y a partir de ellos, Francisco Febo, Juan de Albet y Catalina de Foix, los agramonteses seguirían apoyando a la familia real. Los beomonteses que apoyaban al príncipe de Viana se quedan sin posibilidad y a partir de ese momento seguirán siendo rebeldes siempre. Como se quedan en rebeldía y su único posible señor es el rey de Castilla, a partir de este momento la alianza de los beomonteses será el reino de Castilla. De ahí que entren con Fernando el Católico en 1512 en Navarra, conquistando Navarra. Y de ahí que eso explique que los buenos del principio, que apoyaban al príncipe de Viana, acaben siendo los malos del final, porque conquistan el reino de Navarra. ¿Se ha entendido? Este es el problema, que en Navarra hay infinita gente que no entiende. ¿Por qué me gusta el príncipe de Viana al principio y luego qué pasa aquí? Gente que se hace mucho lío. Bueno, los territorios de la familia de Foix, sobre todo Gastón de Foix, intenta construir un entramado territorial pues muy importante en el sur de Francia, con los territorios de la familia Foix, que son estos así como en color más marrón, y los territorios de la familia Albret en verde. Entonces, ellos intentarán de alguna manera crear un señorío independiente de Francia, por decirlo así, como había intentado hacer el duque de Borgoña en su momento y también acaba fracasando. Y pues ellos también acabarán fracasando porque se verán entre dos legitimidades, entre dos soberanías y en un conflicto muy importante. Pero bueno, esto ya excede un poco a mi presentación. Esto va a hacer que tengamos distintos periodos bélicos, más o menos entre 1450 y 1464, pongo el primero porque es mientras los beomonteses tienen un posible candidato al trono y hay una guerra civil abierta. A partir de 1457, pues efectivamente, a partir de 1464 y sobre todo de 1466, hay un periodo en el que la reina Leonor se separa de su padre y los beomonteses hay una apariencia de que los beomonteses en ese momento son el bando preferido,
pero a partir de 1471 ya indudablemente los beomonteses van a ser los rebeldes perseguidos por los reyes de Navarra y sobre todo a partir de 1494 es una fecha muy importante porque por primera vez los reyes de Navarra entran en Pamplona. Fíjense lo que estoy diciendo. Por primera vez los reyes de Navarra entran en Pamplona. Pamplona era territorio beomontés y no permitía, no consentía a los reyes de Navarra que entrasen. De hecho, en 1471 hay un hecho de armas que le llaman el insulto de 1471, donde con malas artes y por la noche y tal, el ejército agramontés intenta entrar en Pamplona, son rechazados y a la princesa Leonor le dicen que no vuelva a entrar en Pamplona en 3 años, que lo tiene prohibido. Por lo tanto, Pamplona es territorio beomontés y eso condiciona muchísimo a la familia real navarra durante todo este periodo. Fíjense, desde 1450 hasta 1494, 44 años en los cuales la familia real navarra no puede entrar en Pamplona prácticamente con pequeños, hay momentos en los que hay un acuerdo, una tregua que se permite y tal, pero en general es territorio beomontés. A partir de 1494, Juan de Albret y Catalina de Foix se coronan en Navarra, en Pamplona, y a partir de ahí así van recuperando el reino. Esto es lo que, a partir de aquí, a 1494, 1499, mi compañero y amigo Álvaro Adot llama normalización. Yo veo represión del bando beomontés, una represión brutal que acaba por hacer que los reyes de Navarra conquisten y controlen por primera vez todo el reino de Navarra. Y en este momento sí, los beomonteses no les va a quedar más remedio que comportarse como verdaderos malhechores feudales, momento a partir del cual es en el que el conde de Lerín tiene, es el líder beomontés, tiene esa malísima fama o coge esa malísima fama de malvado y tal, porque efectivamente las cosas que hace son un poco edificantes. En el momento de la... este mapa, que lo he elaborado para la publicación que estoy haciendo, es de 1454 y este de 1456, elaborado a partir de los libros de contos, los libros de cuentas, viendo a quién pagaba las rentas cada uno de los lugares de Navarra. Y como se ve, Navarra quedó dividida en 2 partes. Pero no pensemos... Esto es una de las cosas que también me gustaría cambiar. El año que viene tenemos una exposición en el Archivo General de Navarra sobre este tema, agramonteses y beomonteses, el legado se va a llamar. Y vamos a tratar de elaborar una cartografía dinámica, porque el hecho de que empezase esta zona siendo beomontesa y esta en azul la agramontesa no quiere decir nada. Luego esto varía muchísimo. Y a lo largo de los, claro, hemos dicho 72 años, pues fíjense si hay cosas que cambian. Y de hecho la mayoría de las villas que empiezan siendo súper beomontesas acaban siendo agramontesas. El caso quizás paradigmático es Olite. Olite es la cuna del príncipe de Viana, ciudad beomontesa, pues acaba siendo agramontesa y asaltada por los beomonteses, que claro, pues consideran una traición el hecho del cambio de bando de Olite. Pero fíjense si han pasado cosas en todo este periodo. Lo que sí quería destacar es que en el mapa primero que tenemos, el primero que he podido elaborar, no es del año 1451-52, donde todavía no se ve bien porque ahí hay dudas a la hora de la recaudación, pero el primero que he podido elaborar, que es este, pues se ve una sublevación masiva en favor del príncipe de Viana, una sublevación masiva. Y los lugares, sobre todo en el sur de Navarra, que permanecen fieles al rey Juan II, están muy vinculados a la nobleza que le es fiel. Por ejemplo, aquí tenemos que es el señorío de Pierres de Peralta, en fin, el señorío de Cortes, en fin, esa resistencia en el sur de Navarra tiene mucho que ver con los lugares que son de señorío, de señores fieles a Juan II. Bueno. Y nos vamos al tercer conflicto, que es el conflicto social, que es el que creo que es más novedoso, el que no les va a hablar nadie más que yo de esto, porque esto es lo que estoy investigando ahora mismo, y donde he traído 4 ejemplos, que serían Pamplona, Peralta, Lumbier y Santa Cara. 4 momentos en los cuales la población se rebela contra estos nobles feudales, contra estos malhechores feudales, que les llamo yo, o que les llamaba Salustiano Moreta, y yo me apropio de esa expresión. El primero de ellos, el de Pamplona, en 1462. Lo he puesto para que se vea la brutalidad, en este caso del conde de Lerín,
a un tal Miguel de Mendigorría, lo tenemos aquí, vecino de Pamplona, yesero, y que parece ser que, dice, por los muchos agravios y extorsiones y violencias que don Juan de Beaumont, siendo capitán en la ciudad de Pamplona, hacía a la universidad y habitantes de aquella, se hubo a levantar y mover el pueblo y comunidad de la dicha ciudad en defensa de sus libertades y derechos. Es decir, que parece ser que Pamplona se rebeló contra Juan de Beaumont y este Miguel de Mendigorría fue uno de los líderes. Y lo que le hicieron abajo, lo hizo tomar preso y matar muy cruelmente, dividiendo su persona en 5 partes. Descuartizamiento. Para empezar. Testimonios de este tipo, pues descuartizamiento, esto no, es el único que tengo. Pero asesinatos y todo tipo de cosas, pues tenemos muchísimos testimonios. Aquí lo que me interesaba sobre todo que se viera que efectivamente hay un conflicto social y que es gente de la ciudad, de Pamplona, los que se rebelan contra el señor. Aunque aquí creo que hay más cosas en el caso de Pamplona. Más claro es el caso de Peralta, en 1470, porque es el centro del señorío de Pierres de Peralta, el líder agramontés. Bueno, pues en 1470, ¿qué ha pasado? Que esto también es rocambolesco. El año anterior, Pierres de Peralta ha prometido que iba a dejar sus diferencias con el obispo de Pamplona. En las Cortes. Juró que iba a abandonar las diferencias. Conforme salió de las Cortes, mató al obispo, Nicolás de Chavarri. Esto ocasionó un verdadero terremoto político y por supuesto que la reina Leonor se consideraba que le había hecho hasta culpable. Dice que es traidor y malvado caballero. Son las peores palabras para un noble de semejante importancia. Las palabras más duras que yo he leído en la documentación. Traidor y malvado caballero. Le quita sus señoríos y les da un documento, un privilegio a los de Peralta diciéndoles: vosotros nunca más vais a ser de señorío. A partir de ahora siempre de realengo. ¿Por qué? Porque dice, vistos los insultos y gastos que contra su voluntad por Mosén Pierres a los dichos de Peralta les habían sido hechos. Y usurpando la jurisdicción real por el dicho Pierres, fue movido que les tomaría a las personas diciendo que lo podía hacer y debía y tomaría. Y los dichos de Peralta decían que no pertenecía a él. Es decir, que los quería apresar cuando le diese la gana. Había un conflicto social entre los de Peralta y el señor Pierres de Peralta, y por lo tanto, aprovechando ese momento en el que Pierres de Peralta cae en desgracia por la barbaridad que ha hecho, pues la reina dice: te quito los señoríos y además, a partir de ahora, Peralta nunca va a ser señorío de señorío nobiliario, va a ser realengo. Bueno, el año siguiente recuperó Peralta, Falcés y Marcilla, Pierres de Peralta, por intervención del rey Juan II. Leonor se tuvo que bajar los pantalones, por decirlo así, pero sobre todo los que quedaron de pena fueron los habitantes de Peralta, que se habían rebelado contra su señor, y Pierres de Peralta volvió a recuperar su señorío, como tantas veces pasa en este conflicto. Eso sí, Juan II al menos tuvo a bien pedirle a Pierres de Peralta que jurase que no les iba a hacer daño y que se iba a portar bien. No sé cómo es la expresión, que les dice, hay otro documento, que lo tengo por ahí, y dice que, bueno, ¿vas a ser bueno con los de Falces? Sí, pues entonces te devolvemos el señorío. No, yo no me lo creo, ¿no? Otro caso es el de Lumbier, 1477. En esa zona de Navarra, la zona oriental de Navarra, el que se había convertido en líder beaumontés era una familia noble bastante poco importante, pero como señores de la guerra y capitanes de Lumbier asumen un papel muy importante y son los señores de Artieda, Charles de Artieda. Y este Charles de Artieda, de repente los habitantes de Lumbier eligen un alcalde nuevo que no le gusta y que no le va a permitir, dice, sino por temor que no le fuesen consentidos algunos procesos que había acostumbrado a hacer. Yo no sé qué hacía en Lumbier Charles de Artieda, pero este alcalde se ve que no le iba a dejar hacer eso. Y, en consecuencia, los parientes, los hijos de Charles de Artieda, entran en la villa de Lumbier y lo que hacen es, echaron de la villa hasta el número de 60 vecinos. Yo no sé cuánta gente viviría en Lumbier, pero echar 60 vecinos de la ciudad, del pueblo, pues una barbaridad, echar una parte importante de la población. Y luego a algunos de ellos que volvieron, aparte de tomarles los bienes y de incautarles bienes, de robarles, en definitiva, los atormentaron cuando volvieron y luego les pidieron rescate. Es decir, en el momento en el que una villa se rebela contra un señor, violencia total. Como había ocurrido en Pamplona contra
contra el personaje que hemos visto. Y en este caso también. Otro ejemplo, Santa Cara. Este ejemplo es tremendo. Como Gracián de Beaumont se adueña de la ciudad de la villa de Santa Cara, que ya había sufrido lo suyo en 1494. No he puesto 1494, yo creo que aquí me equivoco porque es la confirmación, es de 1494, pero es un poco anterior, es de la década anterior. Lo revisaré. Pero bueno, el ejemplo es el mismo de cómo Santa Cara se queda sin población. Los habitantes de Santa Cara se van al pueblo de al lado, pero desean volver. Pero no pueden, porque se ve que allí se ha asentado Gracián de Beaumont, una especie de como nido de piratas, por decirlo así, desde el cual ataca a todo el que se mueve por allá. Él lo utiliza como base de operaciones y no permite que vuelvan. Entonces, bueno, pues ahí está la reclamación. No sé cuánto tiempo tengo. Vale, entonces voy para adelante. Bueno, pues estos son los 4 ejemplos del conflicto social, que tengo más, pero no quiero aburrirles. De cómo, zona por zona, los nobles van actuando de una manera arbitraria, ocurre una reacción por parte de algunas de las poblaciones en contra de los señores, y la reacción de los nobles contra ese movimiento antiseñorial es absolutamente violenta y desproporcionada. Y me meto ya un poco en lo que es la base del trabajo que estoy haciendo ahora, El nombre y el rostro del enemigo, donde estoy tratando de ver cómo se llaman unos a otros. Y creo que esto nos va a aclarar ciertas cosas. ¿Qué palabras se utilizan en este momento? Se utiliza sobre todo la palabra obediencia, parte, parcialidad, conformidad, cuando nos referimos a los bandos. La palabra bandos alguna vez aparece, pero poco. Es más, forma parte más de ese léxico que se maneja, por ejemplo, en el País Vasco. Empezamos a tener ya las primeras referencias a agramonteses y biomonteses y lucetinos. Importante también las referencias cuando se dice fulanito y sus amigos, parientes, adherentes, servidores y aliados, porque nos permite ver quiénes son, ¿no?, cada uno de ellos. Luego también cuando los descalifican y por qué los descalifican, a los rebeldes, desobedientes, traidores y secuaces, palabra que me encanta, ¿no? Y por último, la referencia que la separo un poquito a malhechores, porque no se dirige nunca la referencia a los malhechores, a los nobles, pero indirectamente sí. Vamos a ver. Como decía antes, ¿por qué realizar el análisis léxico? Pues porque nos va a permitir sobre todo identificar a quiénes son esos agramonteses y biomonteses. Lo primero, estas referencias a la obediencia, parte, parcialidad y conformidad. Lo primero que importa cuando se inicia el conflicto entre el rey y el príncipe de Viana es la obediencia. ¿A quién obedece cada parte de Navarra? Y así he titulado este mapa. Esta parte está en la obediencia del príncipe de Viana y esta parte está en la obediencia del rey. Y esto es importante porque, entre otras cosas, van a pagar y porque hay una cuestión de rebeldía. ¿Obedecen a uno o obedecen a otro? Pero ese léxico va a ir cambiando. Y de la obediencia pasaremos a la conformidad, a la adherencia, que me falta aquí, y a la parcialidad. Porque ya el hecho de obedecer ya no va a ser tan importante. Porque uno de los bandos ni siquiera tiene candidato al trono. Por lo tanto, al conde de Lerín no se le obedece. Uno se adhiere a él. Uno es parte con él. O uno está conforme con él. Por eso cambiará el vocabulario poco a poco. Y de esa obediencia, que es lo que nos vamos a encontrar al inicio del conflicto, va a ir cambiando conforme el conflicto va a ir cambiando también. Y va a dejar de ser un conflicto, antes veíamos un conflicto dinástico, ya, pero es que va a dejar de ser poco a poco un conflicto dinástico y va a ir adquiriendo un carácter distinto, un carácter más nobiliario poco a poco. Luego la primera aparición, estoy muy contento con esto, porque cuando Eloísa Ramírez y otros autores hacían referencia a agramonteses y biomonteses, siempre aludían a las primeras referencias a agramonteses y biomonteses eran del siglo XVI y no sabíamos si en la época se utilizaban estas categorías. Pues bien,
un documento publicado por mi amiga Florence Serrano, de la Universidad de Saboya, que está en la Biblioteca Nacional. Es la primera referencia que tenemos a los bandos. Probablemente es de la década de los 60, de 1460 y tantos, no tiene fecha. Y ahí se habla, se puede ver aquí, en este documento, de los ánimos de las agramontesas y lusitanas gentes. Ella decía, lusitanas, podía ser del señor de Luxa, quizás también de los portugueses, que en un momento dado hay un conjunto de gente portuguesa. No. El señor de Luxa es el que en inicio se alza contra el príncipe de Viana. Y además aquí tiene mucho sentido, porque agramontesas y lusitanas gentes es el conflicto original, el que se da en la Baja Navarra. El conflicto que sí que es una guerra de bandos. Y no lo que será luego, será un conflicto más político entre agramonteses y beomonteses. De hecho, el bando que está bien utilizado es el de Beaumontés, porque el señor el Luis de Beaumont, conde de Lerín, líder del bando Beaumontés, tiene sin duda el liderazgo de ese bando. En cambio, en el bando Agramontés, que le llamamos Agramontés, los líderes son los Peralta y los Navarra. El señor de Agramont forma parte de ese bando, pero no es tan importante. Sobre todo porque lo descabezan al comienzo al señor de Agramont le dan caña al primero. Precisamente por esto, por ese enfrentamiento con el señor de Luxa. Y porque donde se alzan primero es en la tierra de Ultrapuertos, en la Baja Navarra. Y luego tenemos una referencia, no la he puesto, una referencia muy bonita, que es la primera referencia que yo veo al bando Beaumontés, procede de 1471, de un documento del cajón 162, número 55, un documento precioso del Archivo General de Navarra, donde es la primera referencia al bando Beaumontés, y es muy bonita, donde dicen que cuando, porque es un documento precioso, luego creo que lo he puesto luego, y dice que Pierres de Peralta ha matado al obispo Nicolás de Chavarri, la referencia que he hecho antes a la muerte del obispo, dice, ha matado al obispo y no era Beaumontés. O sea, que si hubiese sido Beaumontés ya no sé lo que le hace, pero lo desmembra como al otro. Entonces, como tirándose de los pelos, es decir, si llega a ser Beaumontés, pues imagínate, es decir, lo ha matado y eso que había sido puesto en la mitra por Juan II y por lo tanto era más bien Agramontés y lo ha matado. Y ahí es la primera vez que ese documento, que está escrito desde la parte beaumontesa, utiliza para sí mismo el título de bando, Beaumontés. No tengo referencias iguales al bando agramontés y dudo que las tenga, porque creo que el bando agramontés se define más bien después, porque realmente el título de Agramont no nos dice gran cosa en esta época. El señor de Agramont no es el líder del bando. Entonces, ahí puede haber más dudas. El siguiente léxico es el de lo que se dice de los amigos, y me interesa muchísimo, amigos, parientes, adherentes, servidores, criados, aliados. Todo esto se dice de quienes van con el conde de Lerín, o de quienes van con Pierres de Peralta, con cada uno de los dos líderes de ambos bandos. ¿Y por qué me parece importante? Porque al decir todos estos, como dice en este documento que he elegido, que tiene un montón de ellos, ¿no? Parciales, aliados, parientes, amigos, servidores, tierras, súbditos, vasallos, empezamos a ver la formación de ese partido político que no está formado solo por nobles, pero básicamente por nobles, y del cual van a participar, también lo veremos, clérigos adherentes y también algunos criados, que por lo tanto son plebeyos, pero que también participan de la guerra. Muy en resumidas cuentas, la idea que yo traigo aquí es que ¿quién forma parte de los bandos? Aquellos que tienen comportamientos violentos y que usan de la violencia. Y por lo tanto esos, por ejemplo, no pueden entrar en las villas porque son parciales. Y la clave aquí van a ser la palabra parciales, que nos ha salido antes. Parcial es el que usa de la violencia en favor de uno de los dos bandos. Pero ojo, que no todo el mundo la usa. La ciudad de Pamplona, decimos, es beaumontesa, pero no lo es. O sea, es de obediencia beaumontesa, pero no forma parte de los bandos, ni mucho menos. No es parcial. No sé si me explico. La ciudad, cuando veamos, la ciudad pide siempre que sean ellos, sus regidores y sus soldados, digamos, los que paga ella, quienes se hagan caso de la defensa de la villa. Y en ningún caso nobles, porque los nobles son parciales. Incluso los beaumonteses no los quieren.
pero eso sí, son de obediencia beomontesa y están a partir de un piñón con ellos, pero no son ellos. No sé si me explico. Y esto me parece cuestión importante, que tiene su importancia y su repercusión luego. Y luego tenemos cómo descalificar al enemigo, ¿no? Rebeldes, desobedientes, traidores y secuaces. Y es que, sobre todo, lo que se denuncia es la rebelión. Desde el inicio del conflicto son rebeldes e inobedientes, y esa es la falta principal. Y eso puede llevar a ser un traidor, que sería ya el siguiente estatus, pero traidor se publica, es decir, traidor publicado. Y eso se dice en determinados momentos. Se publica como traidor al conde de Lerín, o se publica como traidor a Pierres de Peralta por haber matado al obispo. Y por último, la palabra malhechores, que es la que más me interesa. Malhechores feudales es una expresión que no existe en la época, se la inventa Salustiano Moreta. ¿Por qué? Porque él lo que ve es que cuando se utiliza la palabra malhechores, nos estamos refiriendo desde a los golfillos que cometen pequeños delitos, incluso cuadrillas de bandidos, pero que resulta que algunos de esos delitos los están cometiendo nobles. Y en ese caso él dice, es distinto, no los puedo llamar igual. Malhechores no está identificando, voy a llamarles como malhechores feudales. Y creo que aquí es importante también hacer esa distinción. En las ordenanzas de la Hermandad del Reino, si uno compara estas ordenanzas que están hechas en 1473 y que son anteriores a cualquiera que conocíamos hasta ahora y que las descubrió Rafael Caraza-Torre, las ha publicado ahí en una página web un poco así, pero a mí me ha venido muy bien, porque están dentro de un proceso, vete tú a encontrarlo, y él es un hombre erudito que se miró todos los procesos notariales del Archivo General. Entonces nos ha sacado esto, totalmente inesperado de ahí de un proceso, no se conocían, son muy tempranas, y si uno compara estas ordenanzas con las que había antes, introducen nada menos que este capítulo. Las ordenanzas son capitulados, ¿no? En esos capitulados se dicen qué delitos se van a perseguir en las hermandades. Pues la violación, el asesinato, el no sé qué, Y aquí introduce el párrafo más importante para definir un nuevo tipo de delito. Y ese tipo de delito es hermandad contra aquellos que tomaran et ocuparan de su propia autoridad o por mandamiento de la señoría, por fuerza o engañamiento o en cualquier otra manera, ciudades, villas, castillos, lugares, iglesias, cuevas. Un malhechor, un golfillo no toma una ciudad. ¿Quién toma ciudades? Los nobles. Aquí se está refiriendo clarísimamente a los nobles, y más en concreto a los nobles beomonteses. La hermandad va a perseguir a los nobles beomonteses. Si nos vamos a los cuadernos de la hermandad, que los estudió muy bien Javier Gallego, veremos que efectivamente la hermandad persigue a los beomonteses, al conde de Lerín, conforme el conde de Lerín toma Huarte Araquil, allá que la hermandad convoca a todos las gentes del entorno, de los valles de alrededor, para ir con un ejército a perseguir al conde de Lerín. La hermandad se va a convertir en una herramienta contra el bando beomontés, por lo tanto contra los nobles. Pero aquí lo tenemos muy claro. Y se dice aquí que son tomadores, ocupadores y malfechores, a la cabeza de los cuales pues, está Gracián de Beaumont y Luis de Beaumont, conde de Lerín, etc. Es decir, que estos se les llama malhechores, pero no se pone su nombre. ¿Por qué? Porque son grandes nobles. Y cuando nos encontremos una referencia ahí, el egregio Luis de Beaumont. Luego le llaman malhechor aquí, pero en los documentos y las negociaciones, el egregio Luis de Beaumont no le pueden llamar malhechor, pero de alguna manera se lo llaman. No sé, es una referencia indirecta, pero absolutamente clara a estos hechos. Sí, vale, acabo. Este es el libro de Salustiano Moreta que reivindicó completamente de malhechores feudales. Y luego, por último, pues decir que tenemos unos documentos preciosos que son los memoriales de denuncias. Tomás Bison lo llamó así para época anterior a las denuncias similares de las comunidades contra los señores feudales, y creo que tienen este mismo carácter los que tenemos en Navarra. Son varios los memoriales de denuncias. Uno lo ha publicado hace relativamente poco tiempo Miquel Zuza. Creo que hay que revisarlo porque la transcripción no es del todo correcta, pero es un libro más bien de divulgación. Pero es maravilloso. En este fragmento que tengo aquí, el bando agramontés dice cómo el conde de Lerín, líder del bando beomontés, intenta seducir y agredir sexualmente a la princesa de Viana, la mujer del príncipe de Viana, Inés de Cleves.
O sea, a la mujer de su señor. O sea, lo que te vienen a decir los agramonteses es que, oye, que se están fastidiando entre ellos, que se están haciendo el mal entre ellos. El memorial de agravios que se publica está en los archivos departamentales de Po y es magnífico para ver el tipo de tropelías. Y además nos da mucha información sobre el primer hecho de armas de la guerra, que es la batalla de Ibar, que teníamos un relato escueto y con este texto tenemos un relato más pormenorizado. Y luego, el otro que es maravilloso, y es maravilloso a nivel literario, por los giros literarios que tiene, yo tengo una sospecha de quién pudo ser el autor, tiene una calidad literaria extraordinaria, con preguntas retóricas. ¿Quién sino Pierres de Peralta? En la fortaleza de Cabreda, que la tenía Johan de Toledo, ¿quién la furcó y ocupó sino Perucho Rousseau y otros mismos de su misma parte? ¿Quién lo mató contraveniendo a la amicitia sino Musán Pierres? ¿Quién tentó y presumió hostilmente tal? Incluso se atreve a acabar haciendo una sentencia al final que dice, donde se sigue que pues no son buenos, pues no son buenos para entre sí mismos, ni mantienen fe ni verdad, no sepamos, podrían ser buenos para nosotros. La idea anterior, esa descalificación que se hacen. Son traidores entre sí, imaginaros lo que nos van a hacer a nosotros. Pues el otro bando dice exactamente lo mismo de vosotros. Incluso aquí pues lo hace con una cita del eclesiástico de la Biblia, qui sibi neque bonus, o sea, si no es bueno consigo mismo, ¿con quién va a ser bueno? Este es el documento, que es precioso y que haremos algo con él, seguramente con el Archivo de Navarra, publicarlo de alguna manera. Y este sería otro de los textos que también nos dan informaciones, el asalto de 1495 a la villa de Olite por parte del conde de Ledín, es una brutalidad. Se pegan allí un mes saqueando inmisericordiamente la villa, que había sido beomontesa, y eso no se lo pueden perdonar, porque ahora era agramontesa. Y bueno, ya está. Más o menos, aquí tengo las conclusiones, las he ido diciendo, como tenía 5 minutos me las salto, yo creo que más o menos ya lo he explicado. Simplemente decir un comentario, porque la polémica en los últimos tiempos ha sido en torno a Mayur. Este es el monolito que se puso en 1921, celebrando el 400 aniversario de la toma del castillo de Mayur. Y allí se puso algo así como luz eterna para los defensores de Navarra. Y en torno a eso, menuda movida hemos tenido últimamente en los periódicos. Estas son las representaciones actuales, pero sobre todo aquí el antiguo alcalde de Pamplona, de Euskal Herria Bildu, y historiador, Joseba Sirón, respondió a Jaime Ignacio del Burgo, luz perpetua, señor del Burgo, en ese artículo. Bueno, pues aquí pongo siempre lo mismo, que es este cuadro que se encargó desde el Ayuntamiento de Pamplona de los defensores del castillo de Amayur. Ahí al fondo se puede ver el castillo de Amayur. Hay un escudo de Navarra un tanto extraño. Y aquí en medio, no sé dónde está, por aquí, entre los defensores de Navarra, el propio alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, como parte del bando agramontés, para que vean pues que efectivamente la gente toma partido hoy en día por los agramonteses o los beomonteses. Luz perpetua para quién? Mi conclusión sería para aquellos que trabajaron por la paz. Desde luego para ningún malhechor feudal, para ninguno. Hay un texto muy bonito de Pedro de Sada, es la complaina que de sí face Navarra, está escrito como si el autor fuese la propia Navarra, o Navarra insensata de mí, quien me empujó a no mirar más discretamente sobre mí, donde dice, estando pacífica en otro tiempo, aún con los que la paz aborrecían, soy ahora tornada terrero y puesta señal a los que juzgan y tiran de flecha y saeta venenosa y mortal, haciéndome bandera y pendón de guerra. Pedro de Sada estuvo en cada una de las embajadas y de los momentos en los que se intentó establecer la paz. Tiene un texto en el cual defiende la paz. Es decir, en aquel momento no todos eran malhechores. Había una ética que defendía la paz y el no enfrentamiento. Y los culpables de aquel enfrentamiento son esos malhechores feudales que llamamos agramonteses y beomonteses, donde no hay héroes, hay malhechores feudales. Nada más.
rápida. Necesitaríamos casi un ciclo completo para hablar de megamonteses y de agramonteses. Pero muy completa que has hecho sobre las luchas de bandos en Navarra. Vamos a dar ahora un turno de preguntas. Así que si alguien tiene interés en plantear cualquier cuestión a Íñigo, este es el momento. Si no, yo tengo una preparada en la recámara, Íñigo, como no podía ser de otro modo, porque es un tema que me interesa muchísimo. Yo, lógicamente, pues estoy más interesado en los agramonteses y beamonteses, no de hoy en día, sino de 1521, por la cuenta que me trae y por la cuenta que le trajo a Logroño en esas fechas. Coincido totalmente contigo en el diagnóstico, ¿no? Estos eran todos villanos, no había ni uno que podamos tildar de héroe. Pero también coincido contigo en algo muy importante y es en la complejidad. No podemos simplificar. Muchos de ellos tenían dobles, triples, cuádruples lealtades. Nosotros encontramos al conde de Lerín al servicio del rey francés en un momento determinado, cuando Fernando el Católico tiene que apartarse del trono de Castilla y no tiene ningún empacho en ponerse a su servicio. O encontramos, por ejemplo, a los falces en este instante del cerco de Logroño, en un momento en el cual el padre pues está, vamos a decir, al servicio de Castilla, de un modo secreto, carteándose con el condestable. Mientras su hijo está en las tropas. Claro, eso es un poco de lo que me gustaría que nos hablaras, si puedes, para complementar con esa visión que nos has dado magnífica. Gracias. Sí, totalmente. De hecho, hay una parte de este trabajo que continuaré haciendo, que son las acusaciones ya más concretas que se hacen, de traición, de asesinato, de mentiras, porque se acusan de absolutamente de todo. Y tienen razón todos los que se acusan. Efectivamente, en lo que tú comentas y de las dobles fidelidades, hay un trabajo magnífico de Luis Javier Fortún que se hizo precisamente para 2012 en el libro de Ariel que coordinó Alfredo Floristán, donde a través de documentación castellana y documentación francesa se testimonia perfectamente cómo tanto agramonteses como beomonteses están al servicio tanto de los reyes de Francia como de los reyes de Castilla en todo momento. Hay los trabajos también de Máximo Diago sobre la nobleza riojana, donde se ven esas alianzas perfectas entre los Manrique, los Velasco y los clanes nobiliarios navarros. Pues efectivamente hay una parte del conflicto importante a partir de 1507, donde los contingentes que están luchando en Navarra son contingentes nobiliarios castellanos, en virtud de los apoyos que tienen unos y otros. Entonces, sí que, claro, el conflicto acaba siendo algo muy complejo y, es decir, ese final tiene mucho que ver con la intervención de los reyes y de las monarquías, tanto Fernando el Católico y la monarquía francesa, el hecho que de repente entran dos grandes ejércitos, cosa que hasta entonces había sido una cosa así de toma de villas y no había quien lo controlase. En el momento en el que se organiza un gran ejército que acaba conquistando, pues efectivamente se conquista el reino en un sentido, se conquista el reino en otro sentido, pero esto no había pasado. Pero efectivamente lo que dice, sí, esa nobleza, aquello no se podía controlar de ninguna manera. O sea, que los intereses eran tan dispersos. Pero si es que en un momento para contentar a un bando resulta, no se entiende. ¿Cómo es posible que Margarita de Francia, la madre de Catalina y de Francisco Febo, esté dándole los beneficios que les da al conde de Lerín o a Charles de Artieda? Pues porque los quiere contentar, pero es que el mayor señorío se lo dan ellos, cuando en teoría son agramonteses. ¿Qué ha pasado ahí? Pues lo primero es que la consideración social que tienen es enorme. O sea, tienen un enorme prestigio y se les dan cosas por ser nobles. Cosa que no ocurre con los plebeyos. A los plebeyos, si hacen la mínima, se les mata y se les descuartiza. Y a los criados y ayudantes también se les mata cruelmente. Recuerdo uno que le matan a lanzadas y luego cuchilladas y le dicen don traidor, ya no sé qué, y le insultan mientras lo matan y tal. Pero pues, eso a un noble no se le hace. Entonces los nobles tienen realmente un predicamento, un prestigio y tal, y se mueven con relativa impunidad. Y lo que dices, pues ahora pacto con ellos son egregios
Y una de las cosas que más, la acusación, por ejemplo, de intento de violación a la princesa de Viana, pues tiene que ver con que lo que quiere el conde de Lerín es emparentar, casar a su hija con el príncipe de Viana, para convertirse también en familia regia, que ya lo son por vía bastarda, pero que quieren emparentar aún más. Son gente poderosa, son gente que se mueve todo lo que puede, y es Juego de Tronos, claro, evidentemente. Esas dobles y triples fidelidades, eso es Juego de Tronos totalmente. Como ocurre en esta misma época entre los Armagnac y entre los York y los Lancaster en Inglaterra, y en todas partes las mismas luchas de bandos y ese mismo periodo de traiciones y de... Sí, sí. No sé si hay alguien que en este intervalo se le haya ocurrido alguna pregunta. Me ha parecido muy interesante, Íñigo, que hayas mencionado la internacionalización del conflicto, ¿no? Otra pregunta que te hago. ¿Qué hubiera pasado si Navarra, en lugar de estar entre España y Francia, hubiera estado, por ejemplo, pues entre España y Portugal o en el interior de Castilla? ¿Crees que, ya sé que es hacer un ejercicio de ucronía y de historia, proyección histórica casi adivinatoria, pero a mí me parece que la situación geográfica condicionó notablemente también el desarrollo del conflicto, teniendo en cuenta que tenía dos monstruos, tanto al norte como al sur, que acabaron al final un poco repartiéndose Navarra, porque siempre se habla de la conquista de Navarra por Castilla, bueno, y por Francia, ¿no? Pues se la repartieron. La Navarra ultrapirenaica acabó pues en manos francesas y la Navarra al sur de Pirineos en manos... Sí. Sobre eso tiene un artículo magnífico, se hizo una semana de estudios medievales de Estella en el año 2012, y precisamente sobre todo esto, lo conocerás, y tiene un artículo magnífico Eloísa Ramírez, donde explica perfectamente cómo el hecho de que los reyes de Navarra sean condes y vasallos del rey de Francia condiciona todo esto. Hay una doble fidelidad y, por lo tanto, hay intereses dobles que defender en Francia y en Navarra. Y esto pues condiciona todo el proceso. Igual que condiciona el hecho de que Fernando el Católico haya un momento en el que es rey de Castilla mientras su padre es rey de Aragón. Y Fernando el Católico defiende la postura tradicional política castellana de apoyo a los beomonteses y su padre es el líder agramontés. Y se llevan muy bien, pero están apoyando a los bandos distintos. Con lo cual, ese apoyo internacional se está dando, pero para que el conflicto permanezca y permanezca durante mucho tiempo. La intervención hay un momento en el que Fernando el Católico se titula rey de Navarra. De la parte de Navarra, que es 1476 me parece que es, de la parte de Navarra que le obedece. Hace referencia también a la obediencia. Y entonces, pues quiero decir, a partir de... Ay, me he perdido lo que estaba diciendo. ¿Qué me habías preguntado? Sí, ya no sé dónde estaba. Sí. Efectivamente. Pues, bueno, en ese artículo Eloísa lo dice claramente, ¿no? Como esa condición de nobles de Francia les hace, en definitiva, ellos tienen más rentas en Francia. Y en un momento dado tienen que apostar. Los reyes de Navarra tienen que apostar. Francia o Navarra. Y eso y apuestan por Francia, en definitiva. Entonces, ¿qué hubiera pasado si, pues, es que no se puede entender nada de todo ese proceso sin ese contexto fronterizo, donde las fidelidades también tienen mucho que ver con el sostenimiento del conflicto. Fernando el Católico, por un lado, está sosteniéndolo, y luego, así ya sé lo que iba a decir antes, que a partir de 1494, cuando los reyes de Navarra entran en Pamplona, es Fernando el Católico el que lo ha permitido. O sea, eso ha sido posible porque Fernando el Católico le ha dicho al conde de Lerín, y ahora van a entrar los reyes en Pamplona. Entonces es Fernando el Católico quien acaba con el conflicto en ese momento. A partir de ahí, los reyes han entrado en Pamplona y consiguen conquistar el reino entre 1494 y 1499. El conde de Lerín se irá rebelando en sucesivos momentos hasta que ya, no pudiendo rebelarse más, se echa en brazos de Fernando el Católico totalmente. Y ahí a Fernando el Católico le surge la oportunidad definitiva. Pero claro, es que Fernando el Católico y Castilla
son los líderes del bando Beaumontés porque, como recordando, la princesa de Viana, Blanca, le había pedido a Enrique IV de Castilla que fuera su valedor y que era el único que le podía defender, porque su familia real eran... hay que pensar que claro, Juan II, que es un rey que no tiene legitimidad, es el que decide que en Navarra va a reinar la dinastía de Foix, una dinastía extranjera con intereses fuera de Navarra. Mientras que el príncipe de Viana pues quería entroncar con Castilla. Y la relación... Bueno, son muchas cosas, ¿eh? Pero o sea, es muy complejo, pero evidentemente esa... Yo sí que creo que el momento en el que entran en combate los grandes ejércitos, como había ocurrido en Italia, es el momento en el que eso se resuelve. Mientras tanto, aquello era irresoluble. Sin una acción decidida y digamos, con otra dimensión. Digamos, en cierto modo, que a los tres conflictos que tú nos has planteado se acaba solapando al final del periodo también el conflicto internacional por la hegemonía, en cierto sentido, ¿no? Sí. Entre Francia y ese conglomerado de reinos que vamos a llamar monarquía hispánica. Yo digo que ahí también es el dinástico, porque ahí entra entonces Fernando el Católico, claro, que en el fondo tenía también sus argumentos. Por supuesto, y que además llevaba estableciendo, llamemos, los protectorados sucesivos sobre Navarra, que es muy curioso cuando uno examina la coyuntura internacional, sobre todo de las relaciones entre Castilla, Aragón, Francia, pero sobre todo Castilla y Francia, ¿no? Como también el conflicto navarro pues o se caldea o se tranquiliza, ¿no? Cuando esas relaciones franco-españolas pues se tranquilizan también. Bueno, si hay alguien que quiera... Estaría bien que nos ilustraras un poco cómo queda esto a las puertas del sitio, ¿no? Y cuáles son los que vienen a Logroño a defender, los que apoyan a Esparrot, vale, y si a Esparrot, el André de Foix, tiene algo que ver con todo esto de los Foix, de los Agramontes. Bueno, ¿cómo queda esto? En vísperas del sitio, lo que ha ocurrido es que en 1512, pues los beaumonteses, acompañados del líder beaumontés, que es el conde de Lerín, junto al duque de Alba, entra en Navarra, conquista Navarra, y a partir de ese momento Fernando el Católico consigue las lealtades suficientes para coronarse rey de Navarra. 9 años antes. En ese periodo de 9 años hay 2 intentos de recuperación del reino de Navarra. Uno, el propio 1512, y otro en 1516. Y entonces nos situamos ya en 1521, con Navarra controlada por Fernando el Católico, y un nuevo rey de Navarra en el exilio, que es el hijo de los antiguos reyes de Navarra, fallecidos, Enrique II. Y es en este momento en el que hay nobles agramonteses en el exilio, que entrarán en 1521 con el ejército francés, y nobles franceses nobles agramonteses que entrarán con el ejército de Asparros, y nobles agramonteses que están en Navarra, pero que se han sometido a los perdones de Carlos V. Carlos V ha concedido un montón de perdones y han ido aceptándolos. Entonces, tenemos una situación de ese tipo. Los nobles agramonteses que entrarán querrán sublevar y contar con el apoyo de los agramonteses que están dentro de Navarra, y ahí nos vamos a encontrar con gente como el líder de los agramonteses, Alonso Carrillo, que es el marqués de Falces, desde 1513 marqués de Falces, con ese pedazo castillo que tienen en Marcilla, que le interesa muchísimo más seguir siendo fiel a Fernando el Católico, pero que tiene cierta vergüenza torera y que, bueno, pues ahí medrará, pero que apostará clarísimamente por Fernando el Católico, o sea, por la fidelidad castellana. Y ese es el contexto. Entonces, los nobles agramonteses que entran en Navarra creen que Navarra se va a sublevar en favor de ellos, y esta es otra de los debates que también se tiene sobre si el ejército, cuando pasaba, era vitoreado y aplaudido y todo el mundo quería ser invadido por el ejército francés y los reyes de Navarra y del rey de Navarra, de Enrique II,
y gritaban Navarra, Navarra, toma, claro, si viene un ejército yo también grito. Y entonces eso se utiliza muchas veces como argumento, no, es que ves cómo querían, porque gritaban Navarra, Navarra, claro, si entra un ejército yo grito lo que sea, y luego cuando vienen los castellanos, Castilla, Castilla, o España, España, lo que sea, grito yo. Entonces, unos y otros han utilizado este tipo de argumentos para decir, no, no, es que los navarros querían, es muy difícil saber lo que querían los navarros, sobre todo porque en estos conflictos los únicos que parecían pintar algo y que realmente les importaba eran esos nobles, que son los que tomaban las decisiones, y aquellos que eran parciales. Y el resto se comportaban de la manera más... Entonces, bueno, esta es un poco la situación, no sé si he respondido. Obviamente los beomonteses siguen fieles a la corona de Castilla y perfectamente enmarcados dentro de una Navarra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sí que va a ocurrir, por ejemplo, que les decía antes el caso de Amaiur. En el momento en el que el ejército se repliega, por ejemplo, el caso es en 1522 es muy claro, finales de 1521, un grupillo de agramonteses se acantona en el castillo de Amaiur. Y entonces, ¿qué van a hacer ahí? En el momento que Jaime Velas de Medrano se hace con Amaiur, empieza a buscar a los líderes beomonteses del Valle de Baztán y los pasa a cuchillo. Al alcalde de Baztán, eso lo cuenta Pello Monteano muy bien, al alcalde de Baztán lo pasa a cuchillo, a sus hijos los busca, se van, y luego dicen, no, es que Jaime Velas de Medrano fue asesinado en la cárcel en Pamplona. Toma, claro, pues no le estaban esperando los hijos del alcalde de Baztán en cuanto pudieran para echarle mano. Pero es que en el castillo de Amaiur, durante todo desde diciembre hasta julio, yo no sé cuánta gente dice Pello Monteano que fueron ahorcados, pero son bastantes. Y luego, por ejemplo, esas tropas acantonadas ahí se van moviendo por el Valle de Baztán y van, por ejemplo, hasta Sant Esteban, y en Sant Esteban asedian la villa y hacen allí pues unas salvajadas también importantes. O sea que van buscando a los beomonteses, que obviamente los beomonteses han hecho con el poder en muchos sitios, los agramonteses están ahí agazapados. Bueno, con excepciones siempre, hablamos de agramonteses y beomonteses y luego podemos encontrar un beomontés con un comportamiento distinto, bueno, es en general. Sí, eso es cierto que es muy complejo. Yo puedo complementar un poco esa respuesta, puesto que lo que son los componentes de los ejércitos, tanto el que asedió como el que defendió la ciudad de Logroño, pues ha sido objeto de estudio. Y te puedo dar algunos datos muy concretos. Por ejemplo, Jaime Velas de Medrano, de quien ha hablado Íñigo bastante, como el último gran defensor del castillo de Amaiur o Maya, como prefiráis, estuvo en el sitio de Logroño, estuvo en el cerco de Logroño, lo sabemos perfectamente, junto con otro de los nobles estelleses, el señor de San Martín de Amescoa. De hecho, hay un documento muy interesante que indica que ambos habían intentado convencer a Asparrós de que les permitiese saquear Calahorra y Alfaro, y que había sido precisamente el marqués de Falces, en teoría agramontés, marqués de Falces padre, el hijo sí estaba enrolado. Los Falces, los marqueses de Falces, Alonso Carrillo de Peralta y su hijo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero da la sensación de que prefirieron dividir riesgos, ¿no? Poner un poco en ambas cestas algunos huevos. Entonces el padre, de una manera soterrada, porque de cara a la galería es lo que dice Íñigo, hay un ejército francés a la puerta de mi casa, pues ¿qué voy a hacer? Pues que viva Francia, o que viva Enrique de Albret, o que viva quien sea, ¿no? Enrique, que gritaban. Pero luego secretamente se escribía con el condestable de Castilla, que era su aliado en Castilla, ¿no? Mientras el hijo sí estaba en el ejército de Asparrós y, bueno, pues se manifestaba evidentemente a favor de la causa Albret. Entonces, estos de alguna manera, digamos, jugaron esa baza doble, y cuando vieron que el viento era más favorable a Francia, pues actuaron de manera pro-francesa, pro-Albret, y cuando vieron que el viento cambiaba de dirección y venía desde Castilla, pues entonces ahí es donde el marqués de Falces padre dice, no, yo he sido fiel desde el principio y aquí están mis servicios, y envía memoriales, y se supone que una de las cosas que hace es impedir que estos dos, Jaime Velas de Medrano y el señor de San Martín de Amescoa, saquen Calahorra, que efectivamente hay un miedo muy importante de Calahorra de que esto suceda, como saquearon a Goncillo, saquearon Murillo y Rioleza, que es algo que no se sabía hasta ahora, pero que ahora podemos probar por los memoriales de la Cámara de Castilla sin ningún tipo de problema. Entonces, estos dos estuvieron seguro en el cerco de Logroño, agramonteses. Luego lo de Falces ya lo hemos dicho, y los beamonteses en su mayoría pasan a Castilla y regresan a Navarra a partir de junio
y van a tener un papel destacadísimo en la batalla de Noain. Son los que encuentran el senderito, ¿no? Ese atajo por la Sierra del Perdón, ¿no? Para atravesar con el ejército y cortar la retirada de Asparrosa-Pamplona, que era pues lo que aconsejaban las circunstancias, quizá era retirarse a Pamplona y dejarse sitiar ahí un tiempo hasta que llegaran refuerzos, ¿no? Aquí tenemos, lógicamente, al conde de Lerín, que llega a Logroño el 10 de junio con el duque de Nájera, son los primeros que llegan a Logroño del ejército de socorro, no el condestable de Castilla, este llega después, pero bueno, esto ya nos lo comentará seguramente Marcelino, que ya en su momento dio la réplica a esa teoría. Por lo tanto, estaban lógicamente del bando castellano y pues los principales cabecillas, ¿no? Pues, Miguel de Dona María, el señor de Vendulain y otros tantos, un poquito para precisar esa cuestión. Sí, bueno, de hecho, lo que dices es que están, claro, los que están fuera del reino son unos poquitos. También hay que pensar que esos defensores de Amaiur, que son los últimos agramonteses, Pello Monteano dice que son 150. Entonces, tampoco estamos hablando de un partido político cada vez más reducido, que se ve asediado por todas partes y que va teniendo defecciones, y los últimos que resisten, pues tampoco son. No estamos hablando de un grupo de gente pequeño y de nobles, pues pocos nobles también, ¿eh? No, y luego, por ejemplo, entre los que asedian el castillo de Amaiur, en cambio, tenemos, pues me parece que igual casi hasta 2000, y vas viendo las listas del Fondo Rena de navarros que había allí, había muchísimos navarros asediando que venían de distintos lugares con líderes agramonteses líderes biomonteses que fueron reclutando gente pues para asediar el castillo y que encontraban gente para reclutar con facilidad. Pero claro, o sea, es decir, ahí yo el papel de la nobleza creo que es importante. Hay unos poquitos los líderes nobiliarios y que en el momento en el que el contexto es favorable o desfavorable a cada uno de ellos encuentran mayor facilidad para tener un mayor o menor poder. Entonces, porque reclutan gente, 100 tíos del Valle de Roncal llegan allá. Pues ¿por qué? Pues porque remas a favor de corriente. ¿Quién viene a atacar a esos 150? Yo, claro. Si fuesen 5.000 no iba, pero si son 150... Entonces, bueno, quiero decir que son poquitos. Muy bien, pues vamos a tener una última pregunta y breve si puede ser, porque ya estamos un poco fuera de tiempo y a todos nos conviene descansar un poquito. Pasamos el micrófono. Una preguntilla. ¿Por qué dejas fuera Fuenterrabía? ¿Ahí no estaban los últimos agramonteses? No lo he comentado, pero bueno, el sitio de Fuenterrabía también es verdad. Fuenterrabía es lo anterior. Ahí son derrotados en la batalla de San Marcial y de ahí ya la última resistencia es en Amaiur. Entonces, en Fuenterrabía resisten... Sí, en el 24. Sí, pues mira, que es que yo ahí ya me voy. Ahí me pierdo en esas épocas que se me van un poco de mi... Seguramente aquí van a hablar mejor de esa... Sí, a la tarde tenemos a Pello, que precisamente está preparando un libro sobre la presencia de los navarros en Fuenterrabía. Bueno, de hecho él ha trabajado sobre eso y ahí están los hermanos de San Francisco Javier y pues mira, me patina ahí un poco la fecha. Sí, pero para eso tenemos al especialista de la tarde y Pello nos lo contará. Bueno, pues nos tomamos ahora un cuartito de hora de relax, cuartito hora, 20 minutos, y así vamos con un poquito de adelante para la siguiente conferencia que la impartirá Marcelino. Gracias.